Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tardes a todos los oyentes de la Radio de las Madres. Esto es Más o Menos Bien. Mi nombre es Ludmila Sueiro y les vamos a estar acompañando hasta las 18 horas. En este día de absoluto invierno, no me voy a cansar de decirlo todos los sábados, que estoy muy feliz de que haya llegado el invierno y esta ola polar. La operadora también está contentísima. Yo estoy muy contenta de que haya llegado el invierno real. Así las personas que se quejan se pueden quejar realmente del invierno. Así que en este momento frío del año les voy a estar acompañando hasta las 18 horas, pero no estoy sola. También están mis compañeros de mesa. Rodrigo Lugones, ¿cómo va? La verdad, excelente. Muy contento. ¿Cada vez mejor? Sí, cada vez mejor. Acalambrado a subir al podio, como dice mi viejo, con los gemelos a la miseria. No, Bueno. Hablando en serio, muy contento de ser parte de este bello programa. Han pasado cosas bastante intensas esta semana, estos Sí. días. Las vamos a conversar, las vamos a charlar. Sí, señor. Una que me voy a detener, pero un segundo, es Sí. hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia. Una tanqueta rompió la puerta de lo que sería la Casa Rosada de Bolivia, ¿sí? Y así todo, no pararon con las internas en el MAS. Nos va a servir para pensar un poco la Argentina. Sí, se ve que Latinoamérica está con todo, con las internitas. Sí, sí, y parece que cuesta poner en el centro lo importante y dejar a un lado el narcisismo de las pequeñas diferencias en todos lados, no solo en Argentina. A hacer terapia. De la calle, ¿cómo va? No hago terapia. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nunca fui a hacer terapia. ¿Nunca hiciste terapia? No. Eso explica muchas cosas. de la Eso calle. explica muchas cosas. Bueno, no sé. Mirá que hace muchos años que nos conocemos y eso explica muchas cosas. Sí, yo con mucho frío, no disfruto el frío y menos este frío tan polar. Así que ojalá que esto termine. No va a pasar, así que nada, acá estamos. 2 meses para quejarte. Claro, soportando el invierno estoicamente. Una persona que va a estar muy contenta de mis palabras anteriores, Analia Ávila, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ludmi? Compañeros, ¿cómo están? Sí, Disfrutando. disfrutando del frío y rodeada de malas caras, porque Sí. no tiene buena prensa el frío, pero La sí tiene hinchada. disfrutando. No, y no tiene- bien, después del fin de Harto. semana largo, que bueno, ustedes estuvieron trabajando, pero
yo tuve el privilegio, entre comillas, de frenar un poquito. Irme un poquito a la costa con frío más polar todavía. Y viento, además. Estuve en una feria del libro muy linda. ¿Costa Atlántica o Pacífica? Estuve en O Mar del Caribe. Plata. Mar del Plata, mitad trabajo, mitad descanso. Muy bien. Seamos sinceras, más que nada descanso, un poquito de trabajo. Muy bien, muy bien. ¿Noche? ¿Metiste noche no? No, noche guardada. Gran leyendo, feria, leyendo. gran feria. Una linda feria de editoriales Muchos independientes. editores, exactamente, eso. Y había mucho público de Mar del Plata, porque estuve en la feria con colegas de Mar del Plata y me decían que el público, más que turistas, era gente, son eventos que se hacen en Mar del Plata y que va mucha gente de los medios, escritores de allá. Aparte Y hay estaba full. Sí, hay que pensar también en esas localidades que en general se tienden a llenar totalmente cuando hay fin de semana largo o vacaciones, pero en general funcionan medio como ciudades, pueblitos, digamos, o sea, como son más tranquis, digamos, entonces cuando se llenan de gente es como un boom, digamos, ¿no? Sí, y no, estas era cosas, el- estos eventos tipo el Festival de Cine Internacional o la Tal feria cual. se llenan de gente. Tal cual. Y hay una movida, perdón, un comentario breve, de ¿Cómo no? editoriales independientes que está generando encuentros como ferias que están interesantísimos para defender la cuestión de la edición de libros en la República Argentina y también para promover libros que de otra manera no serían editados, porque si son un riesgo comercial, muchas editoriales grandes ni los publican. No, sí, aparte libros que no se conseguían más, que los reeditaron, vi uno de Humberto Constantini, que también había otros autores que hacía mucho que yo no veía, y lindo charlar con los mismos editores en la mesa, atendida por, digamos, como se dice, atendida por sus propios dueños, bueno, charlar con ellos sobre los nuevos libros, la verdad que es muy lindo. Qué lindo. Tenemos la vuelta esperada del Dr. Roa, ¿cómo va? Bien, contento. Hacía mucho tiempo que no venía. El invierno, el verano me da lo mismo, así que... ¿Pero acá sufrís ando. o disfrutás? El invierno y el verano. ¿Sufrís? Las dos cosas. Una porquería. Disfruto y Estoy muy confuso últimamente. La vida me Muy entiende. bien, un poquito de esa manera, un poquito y un poquito, para no faltarle a nadie. Del otro lado de la pecera tenemos a Florencia Frezza, a Vicente Castro, que nos están operando y nos están largando al vivo, y a nuestro productor que tenemos también ahí, Agustín Mina, que produce, coordina, hace redes, todo. Es una... Para mí es el mejor de la radiofonía argentina. Ay, menos Martín Fierro ya se dieron. Sí. Ah, bueno. La... No lo ganó, no tenemos todavía demasiado tiempo este año para ganarlo. El año que viene, mejor Lo ganamos, producción. lo ganamos. Él ganó el año que viene. Sí. Sí. Desde Sí, acá sí, sí. proponemos humildemente a Agustín Mina como mejor productor 2025. Bueno, así estamos. ¿Consigna? Tenemos ¿o no? consigna. Sí, claro. Porque Tenemos consigna. Tenemos consigna porque yo quiero que nuestros oyentes al Opinen. 11 32 000 530 opinen Discutan. Insulten, sobre esta contrapropongan. contrapropongan también, estamos abiertos a otra opción. Nos ha surgido la duda, Sí. ya sabemos que estamos medio a mitad de año, pestañeamos y ya estamos haciendo el viteltoné. Yo ya en 2 pestañeos más arranco a comprar el Yo digo, peseto. un pestaneo ensalada de Vitel fruta. Toné, 2 pestaneos se arrancan las piñas por la lapicera para hacer las listas. Tal cual, tal cual. Tal cual. Y El eso- segundo el tercer pestaneo no te digo cómo termina. Claro, y eso nos No se lleva... pestaneen encima. Sí. No se pestaneen encima, estamos medio así. Y eso nos lleva a preguntarnos qué va a pasar el año que viene. Yo digo, en esas listas de las que dice Rodri, ¿Cristina sí o Cristina no? Candidata, ¿qué opinan nuestros oyentes? Yo quiero saber, porque de verdad, parece, uno dice, no, pero compañeros, tenemos que pensar ahora lo importante. Sí, sí, como- eso es así. Eso es así, estamos todos de acuerdo, estamos en otro Es momento. una chanza, pero Para esto es un programa de radio y hay que promover que la gente hable. Que si no, no va a mandar nadie un mensaje. Disculpe que lo entonces- diga así, ¿no? Y aparte hay que pensar, que, o sea, ¿qué se va a ir pensando a instalar? O sea, Claro. el año que viene a esta altura, vamos a estar todas trompadas en internet, o muertos. en internet ya tenemos graph. Ya tenemos graph. Cristina, Mirá. candidata, sí o no el año que viene. Cristina que, ojo, dice, mirá, Ojo. deja abierta la posibilidad. Cristina, Hola, en ¿qué tal? exclusiva. buscar otro laburo. En exclusiva, deja abierta la Un poco posibilidad. fuerte, ¿no? Cristina mañana va a dar una entrevista, ¿no? Larga, con Pedro Rosenblatt. Sí, ahí en Gelatina. ¿Va a ser A las mañana 8. o el lunes? No, mañana. Mañana a las 20. mirá. Mañana a las 20. Bien, bien. Anticipando, ¿no? Al Un primero aniversario de de la muerte de Juan Domingo Perón. El 50 aniversario. Así que no sabemos si va a hablar de esto,
pero le queremos imponer agenda a la presidenta. A su vez a la también, expresidenta. recordemos que el primero, en la Quinta de San Vicente, el gobernador Axel Kicillof está convocando un acto, él lo mueve así, de unidad, al que se dice que habría invitado a la Cámpora y a muchos gobernadores peronistas de la República Argentina. ¿Y al cual irá, hablando de cosas, irá Cristina? ¿Irá Siempre, Moreno? por favor, parecemos un gallinero. Un gallinero, Sí, la verdad que sí. Cristina. Sí, la verdad que Eso es lo sí. somos. Pero por lo pronto, que se convoquen actos de unidad, que aparezcan los dirigentes, para mí es positivo. Después, bueno, qué sé yo, las peleas, más o menos, por lo menos están proponiendo, che, y si nos juntamos un poquito, porque medio que nos están cagando a palo con temas de ley bases y cosas por el estilo. ¡Qué vocación de colonia, hermano! Hermano, qué vocación de colonia. Vino en llamas nuestra compañera CFK. Pero sí. Así que esta es la pregunta que les hacemos a nuestros oyentes, porque verdaderamente en un año vamos a estar al tole total. O sea, piensa en junio el año que viene. Ya vamos a tener listas cerradas. O sea, Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. O sea, Vamos, listas cerradísimas. las listas del año que viene se van a definir acá, en este programa. Acá, Todos los domingos, Visitando todos los sábados. botoneras y diciendo esto sí, esto no. Exactamente. el bolígrafo lo vamos a tener acá. Sí. Y va a ser por voto popular. Porque básicamente mensajes de texto. 11 32 000 530. 11 32 000 530. Cristina, candidata el año que viene, sí o no. M530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Me
ato el pelo, que me suelto el pelo. Me hice una renovation y no sé muy bien todavía cómo encararlo, así que este es el momento de que me lo tengo atado un ratito. Bien. A quien le importaba, a nadie, pero es que me estoy como No, bueno, pero hay streaming, la gente te está hay mirando. streaming, pero aparte es como que me desacomodo por los auriculares. Bueno, Claro. la radio tiene sus vericuetos. Es una invitación para que te vean por YouTube. Pero por Y que opinen supuesto. si le queda bien o no el Sí, peinado. por supuesto. Y a mi mamá, que no ve el streaming, pero que vaya a ver si le gusta cómo me quedó el pelo. Me encanta hacer Radio Pueblo. Rodrigo Lugones, este es el momento de la agenda de audios de la semana. Sí, antes quiero destacar que Deportivo Merlo le gana 2-1 a Armenio, ¿sí? 58 minutos del primer Dato. tiempo. Les No, estoy no, diciendo del que esto segundo es tiempo. programa de Radio Pueblo. No tiene nada que ver, Yo le pero digo a mi bueno, mamá yo que se lo me quería vaya a ver decir, al se lo quería decir streaming. porque estoy contento, se lo quería decir. Bueno, nos introducimos directamente en la agenda de la semana. Básicamente lo primero, lo más importante, y nos ponemos serios, es que arrancó el juicio por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. La verdad, un juicio medio raro porque no aparecen los ideólogos inmateriales, vamos a decirlo así, la gente que pensó, planificó y la que financió. Sí. No se ha investigado, no aparecen por ahora integrados, por ejemplo, Milman, ¿no? Que ha tenido algunos temas con su celular, que era el que tenía alguna complicación después de que apareció ese testigo que lo escuchó hablando en un bar. Tampoco hay mucha investigación alrededor de los vínculos entre la familia Caputo y Revolución Federal y esos muebles millonarios que les habían encargado, etcétera. Bueno, dos puntos centrales para entender el atentado, justamente en las antípodas de lo que declara Sabac Montiel. ¿Qué declara? Soy un tipo que fue a hacer lo que la justicia argentina no pudo hacer. Yo, como fracasó la justicia en meterla presa a una persona que entiendo que es corrupta, me enojo, la quiero ver muerta, voy y lo hago. Aislado, solo. Mi novia lo quería hacer, mi novia quería que se haga, pero no lo quería hacer ella. Bueno, la verdad, lamentable escuchar a Sabac Montiel. Muy conmovidos sectores del periodismo que para mí por lo menos me parecían insospechadamente digamos cercanos a conmoverse con un hecho de estas características. Por ejemplo, Ari Paluch, que entrevistó la semana a Federico García, quien fuera aquel que le entregó a la policía a Sabac Montiel. Digo esto porque de alguna manera Argentina se ha reconfigurado luego del atentado, Sí. luego de que el peronismo perdiera las elecciones. Recuerdo ese clima, ese momento, esa etapa de la Argentina como muy compleja, el comportamiento de la policía de la ciudad en los alrededores de la casa de Cristina, allá en el barrio porteño de Recoleta, la cantidad de fotografías que se sacaban, las obras que no quedaba claro si eran obras o eran intentos por obstruir la normal circulación dentro del barrio para poder controlar, haciendo una especie de gueto, Sí. el lugar, el vallado a la casa de Cristina para simular una especie de encierro, una especie de prisión, no sé si lo recuerdan, antes de que se produzca este atentado, y un clima enrarecido en la semana. Sabac Montiel declaró, habló, se conoció el audio, algunos fragmentos han circulado por redes y demás, y hemos traído para que lo escuchemos. Es espeluznante lo que dice, porque también, y no le vamos a esquivar a decir esto, refleja un modo de ver y de entender la política y de entender la realidad argentina, que es muy ajeno a lo que pensamos nosotros, a lo que piensa esta radio, pero que a partir de la victoria de Milei, para mí, tenemos que atender, porque hay un sector importante de la población que si no se siente cercano, lo entiende al menos como razonable, este tipo de lógica. Lo cual es preocupante, por Sí, supuesto, sí, total. pero negarlo no ayudaría para nada a resolverlo. Escuchemos a Sabac Montiel. Bueno, más que personal es algo de interés público que tiene que ver con que, bueno, yo creo que yo soy el resultado o el factor de muchas fallas de la justicia. Yo estoy acá, si bien es por decisión propia, pero estoy acá también porque una parte de la justicia argentina no funciona. Entonces me cargué una mochila en la cual realmente traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron. Y además agregar que, bueno, con respecto a la persona de la doctora
Fernández de Kirchner, de que es corrupta, de que roba, de que hace daño a la sociedad y demás cuestiones que ya son sabidas. No es necesario que sean aclaradas por mí porque creo que cualquier persona siente lo mismo que yo, o la mayoría. Así que básicamente es redundar en pensamientos que popularmente pueden ser aceptados o bien vistos por parte de la sociedad. Bueno, ahí él lo decía, yo creo, aprovechando de alguna manera, está asesorado claramente, ¿no? Claramente. Está asesorado, esto no es un relato de primera mano sin intervención de ningún asesoramiento, todo lo contrario. Es lo que pasa en general en un juicio, en un sí, juicio. pero creo que acá hay una intencionalidad política en el asesoramiento, claro. Esto corre por mi cuenta. Se lo nota demasiado tranquilo para un testimonio. Exactamente, sea donde sea. de estas características, ¿no? Un testimonio, un intento de asesinato a un presidente. No es que es un testimonio de un chabón que se robó una garrafa en un barrio. Un testigo que habla así en un tribunal es porque se siente local. Y bueno, yo lo sentía de alguna manera así. ¿Qué quiero decir con lo que escucho de Sabac Montiel? Entiendo que está intentando empatizar con un ánimo social que se empezó a ver a partir del auge de sectores políticos similares al que hoy está comandando el Estado, al de Javier Milei. Bueno, por algo habla como habla y dice lo que dice y piensa lo que piensa. La verdad que es lamentable que en la Argentina la justicia sea tan incompleta y tan parcial y tan reducida y tan minuciosamente, diría yo, estúpida. ¿Se acuerdan la cantidad de excavaciones que se hicieron en el sur para detectar supuestas bóvedas? Qué pesadilla. Donde guardaban supuestamente dinero, los Kirchner. Toda una Imagínense si la mitad de ese dinero destinado a hacer esa investigación fenomenal se hubiera puesto al servicio de descubrir quién la quiso matar a Cristina de verdad. Digo, bueno, está muy inclinada, esto hay que decirlo, más allá de las internas del peronismo, de los que están más cerca, más lejos de Cristina, claramente está sufriendo de alguna manera un corte ideológico, la mirada que tiene la justicia hacia su situación judicial, en especial la que corresponde con el atentado que intentó terminar con su vida, ¿no? Esto ya no es una cuestión de corrupción o algo que a lo sumo te mete preso si te declaran culpable. Hablamos de algo que, si salía bien, acababa con su vida, ¿no? La puso en riesgo y gracias a la intervención de los militantes pudieron salir, digamos, deteniéndolo a Sabac Montiel y hoy está declarando. Sí, de casualidad de que no salió esa bala, básicamente. O sea, exactamente, si no, sí. Estaría, a los que creen, la historia sería completamente distinta si ese día hubiera salido la bala. Se me pone la piel de gallina de pensarlo, más allá de todo lo que podamos pensar, analizar de esas situaciones, pero sería completamente distinta. Por otro lado, y voy a saltear un audio, voy a ir directamente al de Bolivia porque me parece importante. Sí. En la semana hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia que no estuvo exento de múltiples especulaciones, ¿sí? Por empezar, los hechos, un general se sublevó, parecía que era todo el ejército, pero después se comprobó que era un sector reducido. Para mí hicieron un mal cálculo, ¿sí? Esto está claro porque fracasaron. Y además, automáticamente la comunidad internacional, cuando vieron las imágenes de la tanqueta rompiendo la puerta del Palacio de Gobierno boliviano, del Palacio Quemado, como le llaman, y después a Luis Arce, el presidente, hablando cara a cara con Zúñiga, el general sublevado, algo casi inédito, diría yo, en la historia de los golpes de Estado, donde el presidente va y lo enfrenta directamente y le ordena que vuelva al lugar. Digo, probablemente tenga que pensar en Salvador Allende como una situación algo similar que termina como termina, ¿no? Asesinándolo a Salvador Allende. Muy raro, pero por otra parte, esto combinado con la rápida reacción internacional de repudio que incluyó inclusive a el gobierno de Argentina, que tampoco lo dijo muy contento, pero salió a pronunciarse. Hay que decirlo. Porque yo acabo de declarar que me intentaron hacer un golpe de Estado a mí también. Claro, y que además les puede decir, tranquilos muchachos, si acá ganamos por los votos, esperen unos días que capaz que ganan ustedes. Lo acomodan. Pero bueno, evidentemente un sector salió a hacer un golpe. Automáticamente el presidente también lo que hace es le toma juramento a un sector de los militares alternativo, los asciende para poder conseguir de alguna manera una rosca con la facción contraria, digamos, de los militares, y la gente se manifiesta activamente en las calles, logran frenar el golpe.
Bueno, al otro día, Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, hasta que un golpe de Estado lo sacó del país junto a Evo Morales y lo trajo a vivir a la Argentina, habló con Víctor Hugo Morales y dijo algo interesante. Recordemos que las peleas adentro del movimiento socialismo del MAS son muy fuertes, a tal punto que Evo Morales le ha dicho narcotraficante a Luis Arce. Luis Arce ha dicho que Evo Morales se quiere adueñar de la política y se matan. Y esto lo ha dicho al otro día del golpe de Estado, no es que lo dijo hace 8 meses. Bueno, García Linera dijo esto. En todo el mundo, en todas las democracias, hay poderes fácticos que escapan al escrutinio del voto. Las oligarquías empresariales, las Fuerzas Armadas y en el caso latinoamericano, la Embajada norteamericana. Esos poderes fácticos siempre están ahí al margen de la democracia y cuando ven debilidad de los gobiernos, en este caso populares, nacional populares, actúan, aprovechan las debilidades, aprovechan las dificultades que pueden atravesar gobiernos progresistas para actuar. Zúñiga ayer dijo en un momento: me mandaron a hacer un autogolpe. Habló directamente del presidente Lucho Arce. Y la pregunta siempre es quién gana y quién pierde, ¿no? En este escenario. Y recuerdo que un día antes, 24 horas antes, la ministra de Gobierno de Arce había dicho que Evo Morales estaba orquestando un golpe de Estado. ¿Qué está pasando? ¿Esas son las debilidades que menciona? Sí, esas son las fracturas internas que nos muestran débiles y que en peleas internas nos hacen olvidar enemigos mayores. Bueno, ahí Linera lo dice con mucha claridad, ¿no? Nos estamos rosqueando entre nosotros por diferencias que tenemos, que son, en todo caso, de segundo orden, frente a una dictadura. Sí, sí. Esto no es que, bueno, perdemos la elección y viene otro partido que es un poco menos copado que nosotros. Es una dictadura de verdad, con militares, con armas, que hace menos de 2 años produjeron masacres, mataron gente, digo, se encata, se están investigando. Los peligros de no poder resolver las contradicciones de segundo orden hacia adentro del pueblo, en las formas políticas que el pueblo encuentra para desarrollarse, también tienen que ver, y yo creo que fue un cálculo de este sector de militares: se están matando, avancemos. Esta es mi lectura, no digo que tenga información, nada, es una lectura vista desde Argentina, pero creo que puede ilustrar un poco el escenario de cómo debería el peronismo empezar a pensar algún esquema de relación y de vínculo, más allá de las tremendas diferencias que pueden existir, si realmente caemos en la cuenta de lo que está ocurriendo en la Argentina y de que ha ganado una persona que carece de casi cualquier atributo que uno le pueda adjudicar a un político como positivo para pensarlo. Sí. Entonces, si gana un mamarracho, bueno, la pregunta se vuelve automáticamente hacia el sector que perdió. ¿Qué hicieron o qué no hicieron? Básicamente, ¿qué es lo que debería estar en el centro a la hora de pensar una alternativa, un programa político? Digo, más allá de Moreno, de Kicillof, de Cristina, de Máximo, ¿qué es lo que está pasando ahí que no logra unificarse, discutir, pensar? Y el espejo de Bolivia es un espejo en el que me parece debemos empezar a mirarnos un poco, porque habilitan narrativas y prácticas que son realmente peligrosas. Acá en Argentina no está pasando eso. Lo veo lejos. Tenemos una cultura de la democracia muy fuerte. Pero siempre hay nuevos formatos en los que se pueden presentar las cosas. Así que atención a eso. No, y aparte tenemos una democracia de 40 años. O sea, no es una democracia de hace 200 años y estamos re tranquis y no tenemos golpe de Estado hace 10 generaciones. Entonces ya ni siquiera nos acordamos. No. Entonces... Y aparte se vuelve a hablar de golpe de Estado en las redes del propio presidente de la Nación. Entonces, bueno, es como que se ponen en juego algunas palabras que, está bien, de alguna manera es como, comparto lo que vos decís, Rodri, que no es el contexto en Argentina, pero bueno, se ponen palabras que hacen mover algunas cuestiones de lo discursivo, que es difícil, digamos, ¿no? Incluso en nuestro propio sector, digo, ¿no? Cuando le canta a Milei que es una dictadura, cuando le canta a Patricia Bullrich... Se relativiza un poco... Se relativiza un poquito lo que es la dictadura en general. Por lo menos es mi postura, de que lo que me parece que habría que tener un poquito de cuidado con algunos discursos. Pero bueno... y por último, me gustaría que escuchemos un fragmentito del presidente Javier Milei y ya con esto volvemos y cerramos este segmento de audios. Ahora, la semana que viene, ya hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger
lo primero que sacamos es, vamos a sacar lo que él llama la ley de hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes. ¿Qué dice, señor? Bueno, ahí hablaba Milei y lo presentaba Sturzenegger como una especie de teórico, ¿no? Sí, por favor. No. La discusión que está dando vuelta en todos lados sobre la presencia o no de Sturzenegger en el gobierno y el ruido que hay, y ya de muchas semanas lo venimos charlando todos los sábados acá, sobre el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahí eso, ayer viernes, dio una nueva conferencia de prensa donde no aclaró nada. También habló de un nuevo momento del programa económico, algo que también Milei hace, esto de todo el tiempo relanzar. Etapas, no, ya pasamos esta etapa, ahora vamos por la otra. La idea de relanzar todo el tiempo el gobierno, con solo 6 meses de gobierno, digamos. ¿Cuántas etapas, Che, tiene esto? Por eso, me parece que ahí el gobierno ve y entiende Milei que está entrando en un lugar de agotamiento del, por lo menos este primer esquema económico que planteó y pensó. Cómo sale de ese lugar, por eso todo el tiempo pareciera ser el comodín. Bueno, ojo que ahora viene Sturzenegger, como si eso Pero bueno, como mensaje para un establishment, Caputo es una parte del plan, la otra parte va a ser Sturzenegger. Los mercados dicen, claro, sí, lo hizo Macri hace un par de años y tampoco le fue muy bien, así que vamos a seguir comportándonos igual. Tal cual. Ya esta dupla ya pasó hace poquito, es una cosa increíble, digamos, cómo se repiten algunos esquemas. Ya lo vas a entender. Así que bueno, ahí propuso Milei una serie de nuevas reformas. Esta ley base le costó 6 meses aprobarla en el Congreso. Imagínate lo que va a ser un nuevo esquema de reformas. Y algo que quiero apuntar en relación a lo que dice Quique, y con esto vamos cerrando, porque claro, se va a poner el énfasis, se aprobó la ley base, obviamente es una derrota para el pueblo, pero nunca se pone el énfasis o el foco en la complicación económico-política que tiene el gobierno de Milei. Está realmente comprometido. Sí. Y no solo porque se le generan manifestaciones que tiene que empezar a reprimir de manera fuerte, sino que también los mercados, que sería de alguna manera el sector al que él aspira a representar, no lo acompañan tampoco. Por lo tanto, no está claro que tenga una estabilidad garantizada de parte de los sectores que él quiere beneficiar. Y es con claridad lo que ve el Fondo Monetario Internacional, que en todos los informes le marca esto: no tenés respaldo político, no tenés consenso político en lo que pretendés hacer. Marcelo Bonelli salió a hacer unas declaraciones hace poco, lo comentábamos por WhatsApp antes de salir al aire, donde dice que el fondo le pide a Caputo, tenés que devaluar 30%, y le dice ni en pedo, un off the record que filtró Bonelli, así. Esta es la relación que tiene Caputo con el FMI, que ya viene un poco picada de la gestión de Macri. Fue la mano. Tal cual. Pero pará, y Bonelli dijo también en un editorial, en Mitre, Bonelli, el periodista económico, que están a dos voces, pero escribe en Clarín y es... Sí, no es marxista, ¿no? No, y es de los tipos más leídos por el establishment económico argentino. Dijo, las reservas hoy del Banco Central son las mismas que dejó Massa. Las que dejó Massa. Claro, está todo muy bien, pero diste una vuelta para la herencia horrible que recibiste. La hiperinminente de vuelta. Estás en el mismo punto. Además, en el medio te comiste inflación, un ajuste brutal, digamos, y estás en el mismo punto que dejaste. O sea, una especie de esta idea de hay que esforzarnos porque se va a venir algo bueno. Nos esforzamos y estamos como cuando llegamos de España, diría mi abuela. Hay que ver qué tanto se sigue sosteniendo después de estos 6 meses, en esta segunda etapa, la figura del presidente, porque bueno, en algún momento tenés mucha aceptación, pero después se te empiezan a cortar algunos cables. Recuerden a nuestros oyentes que se pueden comunicar al 11 32 000 530 y nos responden a la pregunta de Cristina, candidata el año que viene, sí o no. Quédense ahí. Deja tu mensaje. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Más o Menos Bien, son las 16:43 exactamente. Recuerden a nuestros oyentes que se pueden comunicar al 11 32 000 530. Ya estamos en comunicación con Walter Correa, él es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Hola Walter, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. ¿Qué tal, Ludmila? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo ahí a los compañeros, a las compañeras, a la mesa, al equipo y a toda la audiencia. Gracias, Walter. Quería preguntarte, esta semana tuvimos la aprobación de la ley bases en la Cámara de Diputados. Quería preguntarte qué pensás que significa esta aprobación en diputados para el país, para la Argentina. No, mirá, en principio, son 232 artículos, de los cuales no hay un solo artículo que está a favor de la soberanía, a favor del pueblo trabajador, a favor de los derechos. La verdad que se consagró una concepción de cipallismo de parte de un importante colectivo de diputados y diputadas, de senadores y senadoras, ¿no? La ley tiene dos características centrales que son, en principio, retrotraer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Es poner a los derechos y a los derechos de los trabajadores a una concepción netamente preperonista, ¿no? Donde priorizaba la voluntad del patrón de estancia y, bueno, el trabajador no tenía ni derechos ni conquistas. Esto sería en términos de derechos laborales, ¿no? Es un retroceso muy fuerte para la clase trabajadora. Y después, el tema del RIGI, yo los otros días estuve en Santa Fe y bueno, hablaba con los compañeros y el RIGI tiene las mismas características que ya vivimos, que ya sufrimos, que ya padecimos como pueblo, que fue la forestal en Santa Fe, ¿no? Donde tenían su propia moneda, hacían lo que querían con los trabajadores y las trabajadoras,
no tenía ninguna concepción fiscal o tributaria hacia el Estado provincial o hacia el Estado nacional, y cuando se tuvieron que ir se fueron y lo único que dejaron fue desocupación, en daño, digamos, al pueblo trabajador. Bueno, esto es lo que significa el RIGI, donde libera a sectores financieros, sectores económicos foráneos a hacer lo que quieren y no tributar nada, ¿no? Hay un ejemplo de incluso de las necesidades, ¿no? En cada lugar donde se radiquen, sus prioridades, como la del agua, van a ser contempladas por sobre las necesidades del pueblo. La verdad que yo creo que a muchos compañeros y compañeras aún no les terminó de caer la ficha lo grave de esta ley, lo nocivo de esta ley para el pueblo argentino. Walter, te saco un segundito de lo que significa la ley para preguntarte en términos políticos. Hace un par de semanas hablábamos de lo que, para nuestro entender, les había costado, digamos, ¿no?, a La Libertad Avanza sacar esta ley. ¿Vos lo ves así o pensás que les fue sencillo? No, mirá, a ver, en realidad hay cuestiones que no se entienden de algunos funcionarios, algunos diputados, diputadas, senadores, ¿no? Donde todos reconocen que el presidente anarcocapitalista, que hace la primera experiencia en el orden mundial de este criterio, ¿no? de esta cuestión que él siempre destaca, ¿no? La escuela austríaca, que la verdad que nadie la conoce y no hay referencia en el orden mundial, lo nocivo y peligroso de este proceder y el accionar de las... que él no responde a los estados, él responde a las grandes corporaciones. Y a pesar de todo esto, hay una cuestión de entrega, de ponerse de rodillas de diputados, senadores, que tienen un mandato popular y que ni siquiera son opositores. Yo creo que en algunos casos nadie les pidió tanto, ¿no? Y sin embargo actúan de rodillas por una cuestión con excusas, ¿no? De los Fox Group, porque dicen que está alto en los índices de adhesión, o porque dicen que en la provincia tienen determinada necesidad. La verdad que nosotros somos testigos como pueblo trabajador de una entrega que yo entiendo que la política, la politiquería, como decía Raimundo Ongaro, se la entregó a este presidente anarcocapitalista, ¿no? Hola, Walter, te saluda Enrique. Walter, gracias, Enrique, ¿cómo estás? Bien, el lunes se cumplen 50 años de la muerte de Juan Perón. Va a haber actos en distintos lugares, uno supone. En provincia de Buenos Aires se espera un gran acto, que además la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a dar una nota, creo que mañana, hablando también sobre lo que implica la figura de Perón. Hay como un gran debate en el peronismo y hay como ciertas ideas en torno a volver a un cierto peronismo, a un peronismo más doctrinario. Es un debate que está como girando en muchas discusiones. ¿Cómo ves el momento del peronismo a partir de lo que va a pasar el día lunes? Pero sobre todo de esto, este volver a Perón que está tan presente. ¿Lo ves necesario? ¿Ves que hay que volver, pero también hay que pensar en una actualización doctrinaria? ¿Cómo ves esa discusión? No, yo creo que hay que descentralizar el proceso peronista desde el accionar y la mirada de la clase trabajadora, del pueblo trabajador. En principio sería eso. Y después también reconocer, alentar y retomar el proceso revolucionario de Juan Perón y Eva Perón. Claro. Donde hay cuestiones como estas del RIGI y como la claudicación en la entrega de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que nada tienen que ver con ese gran proceso revolucionario que inició el peronismo desde el 17 de octubre, ¿no? Un 17 de octubre que no fue electoral, no fue administrativo,
no fue un acto, sino que fue una movilización de masas con una concepción muy fuerte en defensa de su líder Juan Domingo Perón y de un proceso revolucionario. Bueno, eso nos obliga a la situación el tomar esto con mucha fortaleza y con mucha realidad, ¿no? La verdad que yo en la comunidad organizada decía que tiene que haber realizadores y predicadores. Bueno, la verdad que hay muchos predicadores y a mí me encanta escuchar la doctrina por la tele, por la radio, pero la clase trabajadora, la militancia comprometida está en este proceso para ser realizadores de un proceso ahora de ser opositores, de transformarnos en patriotas y volver a un peronismo revolucionario. Me parece que ese es el camino que nos toca recorrer. Después los predicadores que sigan predicando, que está todo recontra bien, me parece muy bien que lo hagan, pero nosotros como militantes peronistas, como clase trabajadora, tenemos la obligación de realizar ese proceso peronista que tenga una concepción movimentista, que abrace al pueblo trabajador en todo su espectro de los sectores, ¿no? Y Walter, me aprovecho de tu experiencia como dirigente gremial, como dirigente político, de caminar la calle, porque le escuchaba el otro día a Felipe Solá diciendo algo así como que la gente estaba un poco cansada del peronismo, que se había roto algo fuerte en la relación entre la sociedad y el peronismo. ¿Vos qué ves de lo que hablas con la gente, de lo que hablas con los trabajadores? ¿Qué percibís? Mirá, yo creo que hay una insatisfacción del proceso de los 40 años de democracia, ¿no? Nosotros arrancamos en el 83 con un Alfonsín, con una democracia incipiente, que decía que con la democracia se curaba, se comía y se educaba. Y eso no se logró. Claro. No se logró porque el Fondo Monetario Internacional, las grandes corporaciones, los procesos democráticos. Bueno, desde el 83 hasta la fecha pasaron 40 años, ¿no? Y en esos 40 años también nosotros como peronistas no retomamos ese proceso. A ver, el mejor camino hacia ese 45, 46, 47, 48 lo transitó y lo direccionó Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner. Y nos quedamos a mitad de camino. Entonces, me parece que hay que retomar eso y retomarlo con las banderas peronistas, ¿no? Con las banderas de justicia social, con la épica de la felicidad del pueblo, con la soberanía económica. Yo creo que es por ahí, ¿no? A ver, el pueblo trabajador no se cansa de quien le defiende sus derechos. El pueblo trabajador no se cansa de quien le construye un Estado que le construye la posibilidad de tener un terreno, de poder tener una vivienda, de poder, como hicimos con Néstor y Cristina, de llevar a los pibes y las pibas a conocer el mar. O sea, por eso insisto con esto, ¿no? En las asambleas de los trabajadores, en los plenarios de los trabajadores, en las unidades básicas, en las bases, se pelea, se discute por la cuestión colectiva, por lo común. Por eso no hay rosca y no hay internas. Y eso es lo que nosotros tenemos que profundizar y tenemos que potenciar esta cuestión para salir por arriba y no mirarnos el ombligo y estar arreglando por una concepción de algún acuerdo dentro de una concepción y un marco de una democracia liberal. Cuando nosotros tenemos que tener en claro que la concepción peronista de la democracia es la democracia participativa, la diaria, la común, la cotidiana. Walter, te saluda Rodrigo Lugones.
Quería ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. En esta semana se juntó un gran grupo de dirigentes peronistas de muchas extracciones. Estuvo Guillermo Moreno, hubo gente del gobernador Axel Kicillof, hubo gente de la Cámpora, cercana a Máximo Kirchner, gente de Massa y gente de Grabois, ¿sí? Infobae lo sacó con un título que dice: hay un punto de acuerdo. Al mismo tiempo, el gobernador convocó a otros gobernadores peronistas a este acto. ¿Vos ves la posibilidad, a través de estos gestos, de que se junten en una mesa a discutir economía, que se junten en un acto a recordar a Perón, alguna posibilidad de síntesis de estos sectores del peronismo que últimamente vienen teniendo muchos chispazos, muchas diferencias? Bueno, en principio yo celebro que en la sede del PJ los compañeros y las compañeras que tienen la tarea de ser economistas puedan juntarse, puedan dialogar, puedan discutir, puedan ponerse de acuerdo o no. Pero lo importante es que se puedan reunir y que se pueda debatir, que se pueda discutir, que se pueda entender desde una concepción peronista cómo vamos a realizar la finanza y la economía, donde tenemos un gobierno que prioriza la cuestión financiera y la cuestión económica hacia el Fondo Monetario Internacional, ¿no? A ver, con la ley de base votada, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y después, con respecto a la convocatoria del día lunes, conmemorando los 50 años, de lo que significa para nosotros Juan Domingo Perón, ¿no? El ícono, la figura, el prócer, el compañero y un montón de cuestiones más, me parece sumamente interesante que se dé en el marco de unidad, que se dé en un contexto de convocatoria y que todos podamos asistir en una concepción movimentista, ¿no? Perón decía que el peronismo es un movimiento y en el movimiento estamos todos los sectores, ¿no? Obviamente que en este proceso yo interpreto que tiene que ser con la centralidad de la clase trabajadora, porque yo estuve hace muy poco en Europa, en la OIT, y la verdad, Rodrigo, que a la derecha y a la extrema derecha no la combaten los partidos políticos europeos, sino las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, por eso hago hincapié con mucha más certeza el hecho de la centralidad de la clase. Y me parece bien que los compañeros y las compañeras tienen que asistir, porque asistir, debatir, discutir, y en el marco de la unidad, ¿no? Nosotros no podemos sumergirnos con cuestiones secundarias como es el criterio internista. Nosotros tenemos que realmente tener un accionar y una mirada peronista, y eso significa lo común, eso significa lo colectivo, eso significa los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, eso significa la soberanía. Y estoy convencido que nuestro gobernador Axel Kicillof apunta con mucha firmeza a que este acto represente esta situación, ¿no? Walter, una pregunta que para mí es central hacértela no solo hoy como ministro, sino también como sindicalista. Uno de los puntos centrales del peronismo histórico es haberle dado un lugar importante a la producción industrial, pero no centralizada desde el Estado, sino justamente promoviendo la iniciativa del sector privado, es decir, generando desarrollo industrial a través del sector privado, obviamente con sectores del Estado también desarrollando funciones en servicios y tareas importantes. Pero ¿cuál crees vos que debe ser la relación que debe tener nuestra militancia y nuestro peronismo, nuestro espacio nacional popular con el sector privado? Porque muchas veces solo nos quedamos en esta idea de los cuatro vivos que se la llevan toda y no podemos establecer una relación, digamos, que le sirva a la Argentina, porque por un lado es el peronismo denunciando a los cuatro vivos y por el otro el RI, que es un esquema colonial, que se lleven todos sin ningún tipo de restricción. ¿Hay un lugar en el medio? ¿Se podrá volver a ese peronismo que pensaba no como un enemigo al sector industrial, sino como un aliado, aunque sea de una etapa? Oh, mira, me parece que, arrancamos como empezamos la nota, ¿no?
En el año 55, la Argentina, en un gobierno peronista, y esto fue parte del golpe, el golpe de la Libertadora mucho tiene que ver con la industrialización que concretó Juan Domingo Perón y Eva Perón. Nosotros exportábamos uranio potenciado. Hoy necesitamos años para volver a exportar uranio potenciado. El poder imperial decidió que nosotros tenemos que ser un país agroexportador, un país de solamente exportar materias primas, porque es una decisión del orden mundial. Y esto fue un proceso revolucionario. Industrializar el país fue un proceso revolucionario que hizo Perón y Evita, y que también lo realizó Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que sin cambiar una coma de la ley de contrato de trabajo se generaron 5 millones de puestos de trabajo. El RIGI lo que hace es volver a la colonia, es volver a exportar solamente alimentos relacionados, la carne y sus derivados, y los cereales y frutas, y nada más. Por eso es tan importante hoy ser revolucionario, ser patriota, es tener una concesión de industria nacional. Por eso el RIGI aniquila cualquier posibilidad de que la pequeña y mediana empresa, que las pymes o que las empresas puedan crecer. No van a poder crecer cuando viene un competidor con dineros no bien habidos o sin justificar, y por 30 años no va a pagar impuestos. Lo que van a hacer es aniquilar la industria nacional. Insisto con esto, ser revolucionario, ser peronista, es bancar y sostener un proceso de industria nacional como lo está haciendo nuestro gobernador. El año pasado, con las políticas de Axel Kicillof, en términos laborales, en términos industriales, se generaron 130.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la industria. Entonces, y cuando Milei, este gobierno anarcocapitalista, ataca a la industria, ataca el corazón productivo de la República, que es la provincia de Buenos Aires, que nuclea el 50% de las multinacionales, el 50% de la industria nacional, el 50% de las pymes. Esto también lo que nosotros tenemos que entender y comprender, que es un proceso de volver a entender cuestiones de que la industria es lo que los va a sacar a nosotros como pueblo trabajador a considerar y a tener en cuenta el bienestar de nuestras familias. Esto es lo que no quiere el sistema imperial, esto es lo que no quiere Milei, esto es lo que no quieren las grandes corporaciones financieras y económicas. Walter, la última, cortita, es ¿qué pensás con respecto a la eliminación del impuesto a las ganancias? Y bueno, desde tu lugar, si has recibido has charlado con algún sindicalista, ¿van a presentar a la justicia algún tipo de reclamo por este capítulo o esta ley que vuelve para atrás con el impuesto a las ganancias? No, mirá, hay algunas cuestiones que me parece interesante que destaquemos. Primero, sí, es real, he hablado con algunos compañeros ayer, antes de ayer, y obviamente que va a haber un masivo y compulsivo accionar de las organizaciones sindicales con respecto a lo que sucedió con el impuesto a las ganancias, con el impuesto al trabajo, ¿no? Donde solamente tiene la adhesión de una Cámara. Y esto, conforme a la Constitución Nacional, al artículo 81, no tiene razón de ser. Y después, al recambio generacional, ¿no? Contarles de que la cuarta categoría es una ley que promovió en esas 20 leyes del acuerdo del Pacto Social de Juan Domingo Perón en 1973. La ley de la cuarta categoría se votó a fines de 1973 a pedido de Juan Domingo Perón, porque Perón decía sólidamente de que la empresa Pérez Compam, una empresa que muchos compañeros y compañeras recordarán, el hijo y la hija de Pérez Compam, a través de sus recibos de sueldo, en la sumatoria anual, ganaban más que la propia empresa.
Por eso Juan Domingo Perón, argumentando este hecho puntual, procedió a poner la cuarta categoría. Luego vino la dictadura militar, cívico-militar, obviamente Martínez Dios, después vino la tablita de Machinea, después vino Cavallo, y esto se desmadró y pasó a ser un impuesto al trabajo. Bueno, nosotros después de 50 años se logró sacar este impuesto al trabajo. Este impuesto al trabajo, el presidente anarcocapitalista Milei votó a favor de que los trabajadores no pagaran este impuesto al trabajo, y ahora se desdice de sus hechos y vuelve a facilitarle a los sectores más pudientes, a los sectores concentrados, liberarlos de un montón de cuestiones de pagos impositivos, y vuelve a sumergir a la clase trabajadora nuevamente a este injusto impuesto al trabajo. Sí. Gracias, Walter Correa, por tu paso por Más o Menos Bien. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo ahí a todo el equipo, y bueno, les agradezco mucho permitirme manifestar lo que siento y lo que pienso. Y un abrazo muy grande a toda la audiencia de la 530. Escuchamos al ministro Walter Correa, él es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Muy interesante todo lo que plantea en términos de lo que se viene de debate dentro del peronismo, ¿no? Y mientras charlábamos con él, no se lo dijimos al aire, pero apareció un Twitter que dice: intendentes, legisladores provinciales y diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires del masismo no irán al acto de la Quinta de San Vicente, que está pensado para el lunes. No quieren ser rehenes de ningún tironeo interno, ni de unos ni de otros. Deslizaron, esto lo cuenta María Belén Bartoli, una periodista que se ve que tiene algo de información. Porque no se quieren meter en la interna. ¿En qué interna, Enrique de la Calle? Ya me perdí. Bueno, a mensajes directos unas mensajitas que llegan al 15 32 000 530, y la gente opina sobre: Cristina, ¿tendría que ser candidata el año que viene, sí o no? En esta encuesta a cielo abierto que hacemos, en general la gente por supuesto dice que sí. A ver, me retan mucho porque me gusta el frío. Les pido disculpas. Yo soy una militante. Es un crimen ideológico. Es un crimen ideológico. Nada, me gusta. Les pido disculpas. Me importa un pito. Me importa un pito, pero me gusta el invierno. Y eso no deja que tampoco me dé cosa a la gente que vive en la calle. Porque es así. Porque vivimos con contradicciones en la vida. Bueno, toda la gente vota, por supuesto, en general por Cristina, ¿no? Cristina candidata sí, nos dice acá. Paula, Gustavo dice lo mismo, Eduardo dice lo mismo, Edgardo dice lo mismo, Antonio dice lo mismo. ¿Dicen lo mismo al micrófono? ¿Cómo? ¿No se escuchó? ¿Estaba hablando y no se escuchaba? No, todo el mundo dice que sí. Tito de Bariloche marca alguna distancia, dice, por supuesto, la compañera y todo el respeto por Cristina, no le parece que es el momento de hablar de estos temas, y puede ser cierto, pero que nos permita este pequeño momento de relax en el programa. Pero dice algo así como que Cristina también tuvo algunos problemas para mostrarse como conducción del movimiento nacional, y que por eso preferiría que no sea candidata, más allá de todo su rol al cual él reconoce. Y algo así como: en la medida que no cobremos conciencia de la importancia de discutir las cuestiones de fondo, bueno, que lo pone por encima de las discusiones particulares. Nos dice Tito de Bariloche, que debe estar disfrutando como vos del frío, porque debe hacer mucho frío en Bariloche. Tengo estallado también el YouTube de mensajes. Sí. Es impresionante la cantidad de gente que está mandando, de gente que nos ama y gente que no nos quiere tanto. Dice: Cristina necesita del pueblo, ella sola no puede. Después, por otro lado, dicen 20 años para convertir el Congreso en un mercado de pulgas del toma y daca, y quieren reorganizar el peronismo hoy. El chiste se cuenta solo, indignada la gente. Mi opinión: Cristina no será candidata, sabe que no hay quórum en esta sociedad para volver a ser un gobierno nacional y popular de verdad. Por otra parte, Omar dice: Perón dijo, el pueblo tiene en sus manos. Bueno, medio raro el mensaje. Milei es un sádico que goza con el dolor de la gente, dicen por otro lado. Por otro lado, grande Walter Correa. Otro mensaje: volver a Perón es hacer que los trabajadores vuelvan a ser protagonistas y partícipes. ¿Cómo no? Otros que plantean que la realidad que marca que el ministro de la provincia es distinta, porque hay mucha gente que no tiene trabajo registrado, entonces no ven el avance que produjo el sindicalismo en los sectores
que sí tienen trabajo registrado, por lo tanto se crean ideas en contra de ellos mismos. Eduardo de Berazategui. Cristina puso a Alberto de presidente. Inconcebible. Lo bancó 4 años, no renunció Cristina. Después apoyó a Massa con su inflación y el resultado de todo esto es Milei presidente. Bueno. Yo ya no confío más en Cristina, dice Eduardo de Berazategui. Está difícil. Quédense ahí que nos quedamos. Otro laburo. Exactamente. Quédense ahí que nos quedamos hasta las 18 horas. Somos Radio AM530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Mucho estas cortinitas, seguimos más o menos bien, son las 17:13, 17:12, bueno, 17:13, 17:12 más o menos, como les pinte, está todo bien, no pasa nada, más o menos bien. Un dato te pido, no es muy difícil decir la hora en el aire. Seguimos más o menos bien. Este es el momento de la columna del área de cultura de la agencia Paco Urondo, Ana Ávila. Bueno, hoy trajimos para recordar a Sara Facio. Ella falleció el 18 de junio pasado a los 92 años. Y nos interesaba recordarla por el tema de que ella fue una pionera, fue una adelantada a su época, no solo por su oficio siendo mujer como fotógrafa, sino también por todas las cuestiones de género. Y por cómo ella difundía, ella era también editora, gestora cultural, cómo ella difundía los temas de fotografía. Sara se especializó en retratos, en ensayos sociales, también periodismo gráfico y escrito. Fue profesora nacional de Bellas Artes, estuvo becada en París. Trabajó con otra fotógrafa muy célebre que es Anne-Marie Heinrich, que ella en los 40 hizo fotografías de las que eran en ese entonces estrellas de cine de los años 40. Y lo bueno de Sara es que ella militaba la fotografía. Fue la primera que hizo una editorial que se llama La Azotea, una editorial dedicada exclusivamente a libros de fotografía, más que nada fotógrafos también latinoamericanos. Después, en los 80, mediados de los 80, ella fundó un espacio que está en el Teatro General San Martín, que es la galería donde se exponen fotos. Ella la dirigió también
hizo más de 160 exhibiciones ahí. Y también donó, cuando ella cumplió 90 años, sus libros de fotografía a la Biblioteca Nacional. O sea, una persona que pensaba también en el legado, no solo en su trabajo, digamos, sino también en difundirlo, y que hizo un gran legado. Algunos de sus libros, ella, cuando hacía una apuesta, también tenía libros publicados. Hay uno que se llama Buenos Aires, Buenos Aires, que es de 1968, y lo hizo junto con Heinrich, y tenía un texto de Cortázar. Esta exposición fue censurada y clausurada por la dictadura de Onganía. O sea, Sara fue también censurada, fue perseguida. Lo mismo le pasó con Pinochet cuando hizo una muestra en Chile. Y hay otro libro también que se llama Humanario, donde tiene fotos de institutos psiquiátricos, también con textos de Julio Cortázar. Esta muestra también fue censurada por la última dictadura militar. Y hay un libro que está en las librerías que recomiendo porque es accesible dentro de todo, porque sale unos 40.000 pesos, que para hacer un libro de tapa dura, que tiene papel ilustración, que tiene un catálogo de las fotos de Sara, además es bilingüe, es bastante recomendable. Es de Ediciones La Rivière y tiene, además de las miniaturas, como cuando uno va a una muestra que tiene los catálogos con las miniaturas, tiene textos, una introducción de Tomás Abraham y textos de los escritores y las escritoras que ella fotografió. Hay textos de Borges, de García Márquez, de Onetti, también de Sábato. Me interesó también traer el recuerdo del día que falleció Sara. Miramos los archivos que tenemos de cultura, de Agencia Pacurondo, y encontramos una entrevista que es de abril de 2018, que le hizo Agustín Pisani en Radio Rebelde, en el programa Basta de Sonceras. Y el contexto de esa entrevista era una muestra que se estaba haciendo en ese momento en el Malva, que era Sara presentando unas fotos que no eran tan conocidas, que eran sobre Perón. Tanto sobre el regreso de Perón en 1973 como en 1974 los funerales. En eso más o menos se centró la entrevista que le hacían en la radio. Justamente también porque la traíamos a colación, porque el lunes es el 50 aniversario de la muerte de Perón. Y lo interesante es que en estas fotos, Sara, bueno, sabemos, no era peronista. Ella tenía una visión de izquierda, lo dijo en varias entrevistas. Y acá se mezcló entre la gente. Por ejemplo, en las fotos del regreso de Perón, ella pudo tomar nota, incluso lo transmite en sus fotografías, de las caras de emoción. O sea, hay muchos primeros planos de esas caras que en un principio todo era alegría por este regreso, y que después todo se transformó en una tragedia. Hay algo también que comentaba Rodrigo cuando hablábamos, ¿no?, de Sara, que hay muchas fotos que las vemos ahora y que no sabíamos que eran de Sara, muchas fotos clásicas. Hay una que está sentado uno de esos muchachos peronistas el día de los funerales con un diario que la tapa dice "murió solamente". Esa foto recorrió todo el mundo. Yo no recordaba sinceramente que era de Sara, la habíamos pasado en nuestros grupos, en nuestros WhatsApp, pero no recordaba también que era de Sara. También hay otra de dos chicas y muchachos mirando a cámara con una cara muy, muy consternada, y que después se supo que uno de esos muchachos había sido desaparecido. O sea, son fotos que además son un documento y que sirvieron después para tomar datos y para tener información histórica. Para que sepan quienes están viendo en YouTube por el streaming, estamos pasando algunas fotos de Sara, así que si quieren conéctense por ahí, que ahí estamos compartiendo las fotos. Sí, y también, bueno, hay un tema con que Sara fue una pionera del feminismo, digamos, porque ella siempre se refirió a las mujeres fotógrafas. Hay una parte de la entrevista que les quiero leer, que dice, bueno, yo siempre fui feminista, no solo me interesa
sino que estoy muy contenta y muy feliz de que las mujeres hayan despertado y se estén dando cuenta de que tienen que luchar por su carrera. Esto era en 2018, ¿no? Por su trabajo, de que no tienen que ser tan dependientes de nadie, sino hacer valer todo lo importante que tienen y que lo tienen que demostrar y hacerlo respetar. Ojalá que esto siga así y ojalá que esto siga adelante. También con respecto a, bueno, hay una fundación que se llama María Elena Walsh. Recordemos que María Elena fue la pareja de Sara durante décadas y que ella, bueno, tiene todo el legado y que quedó Sara con la dirección de esta fundación de María Elena. Y tenemos, bueno, además de estas fotos, hay fotos de escritores también, de escritores y escritoras. Hay una que habíamos recordado en una columna que hicimos acá sobre una muestra en el Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, que es Cuánto pesa el amor, que todavía la pueden ver, que es la foto clásica de Cortázar con el pucho. Sí. Y tiene muchas que, no sé si... Hay una también, sí, que la están pasando por streaming para lo que lo están viendo, que es de Alejandra Pizarnik. Ahí está la que está con María Elena Walsh. Esa foto es bellísima, que están Sara y María Elena en blanco y negro. Aparte, Sara tenía esa particularidad de no usar flash, no usaba nada artificial, sino que ella, para darle un tono más intimista a las fotos, usaba la luz natural. Y eso le da también un estilo muy, muy especial. Y vamos a escuchar, bueno, un corte de audio que es parte de esa entrevista, donde Sara se refería al rol de las mujeres en la fotografía. Mira, hay mujeres en la fotografía importantísimas, pero como en todas las materias, los muchachos cuando hacen sus elecciones se olvidan. Claro. No sé por qué nos tienen tan olvidadas. Justamente hoy estaba mirando en una vidriera, hoy mismo, en una vidriera de una librería, un nuevo libro que salió que dice los mejores fotógrafos de la historia. Ay, y una mujer. Quedamos afuera. Y una. Pero es que está tan metido en todos. Mira, hay una sección en un diario muy bueno de nuestro país, que sale creo que los domingos o los sábados, que son los personajes de la semana. Jamás vas a ver entre esos 5 personajes una mujer. Nunca. Son todos muchachos, siempre. ¿Qué vas a hacer? Está así, inculcado. Es una lucha permanente desde que yo tengo uso de razón. Y en fotografía pasa lo mismo, porque acá en la Argentina, como calidad fotográfica, como artistas de la fotografía, son mucho más importantes las mujeres que los varones. Y ahí escuchábamos a Sara refiriéndose a este rol de las mujeres. Muchas gracias, Ana, por este enorme y bonito recuerdo de Sara Facio, una mujer que ha inspirado a muchas, por ejemplo a mí, a sacar fotos, así que es muy, muy bonito. Quédense ahí, que nos quedamos hasta las 18, sí, hasta las 18. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ...27, dice 26 ahí, 27 es una pelea de lucha cuerpo a cuerpo con decir bien la hora en la radio, pero yo creo que son 17:27 y sí señor, en mi reloj lo dice, así que es así el horario para todo el país. Es el momento de Lucho Roa. ¿Tengo más o menos derechos en este momento? Muchos menos. Estuve a punto. Muchos menos. Muchos menos. Sí, yo pensé que iba a tener un toquecito más. Arranca el bajonardi. Y lamentablemente, hoy no hay mucho margen para otra cosa. Y bueno, finalmente se aprobó la ley bases. Sí, señor. Que sienta las bases. Mira, hoy leía una declaración de la Corriente Federal de Trabajadores que sienta la base de la disolución nacional. Y creo no ser grandilocuente ni escatológico. Ni la Corriente Federal ni uno mismo. Se aprueba el RIGI, la delegación de facultades legislativas. Nada menos que un psicópata. La destrucción del Estado. Junto a ella se aprueba el perdón a los ricos, se aprueba también una reducción del impuesto a los bienes personales y el castigo a los trabajadores, porque se aprueba también el retorno del impuesto a las ganancias, el impuesto a la cuarta categoría. En un país donde esta semana se supo, cuando vimos el informe del INDEC, que la desigualdad crece, donde el decil más rico gana 15 veces más que el decil más pobre, cuando en un gobierno magro como fue el de Alberto hasta noviembre era solamente el 13 y todo esto se logró en 6 meses. Bueno, en el medio de todo esto se aprueba una brutal reforma laboral. La más brutal desde la última dictadura cívico-militar y por eso permítanme esta escatología. Se instaura un régimen de disponibilidad en el empleo público nacional que, como ya hemos dicho, remeda a la 21274, que era la regla estatal de la dictadura que podó cuánto derecho tenía un empleado público nacional. Facilita todo un esquema de despido a través de la disponibilidad y, seamos claros, a los compañeros y compañeras de planta permanente, a los que tienen la estabilidad del artículo 14 de la Constitución, porque en este mismo momento en que nosotros estamos hablando acá, hay cientos y cientos y miles de compañeras y compañeros de empleados públicos que están recibiendo por mail o ya han recibido por carta documento las noticias del final del trimestre. Estamos ahora en vísperas del 30 de junio y las noticias no son buenas. Fomenta la impunidad laboral, porque a los patrones que no cumplieron con sus obligaciones registrales se les perdonaron deudas por capitales e intereses y se les perdona hasta el 70% de las deudas. Perdón, no menos, dice la ley, del 70% de sus deudas. Perdona multas, infracciones, sanciones y hasta se le extinguen delitos penales. La ley penal tributaria son absolutamente impermeables a la ley penal tributaria. Se lo saca del registro del REPSAL, que es el registro de patrones que no cumplen. Deroga indemnizaciones y mecanismos para que los trabajadores pudieran reclamar frente a sus relaciones laborales no registradas. Y el único beneficio, entre comillas, a los trabajadores es el blanqueo por solo 5 años y por el monto del salario mínimo vital y móvil, que es de la friolera de 234.000 pesos.
Si trabajaste más que eso, agua y ajo. Ajo y agua. Se excluye a las personas contratadas por locaciones de obra y de servicio de la ley de contrato de trabajo. Están fuera del derecho laboral. No tienen aguinaldos, no van a tener vacaciones, no van a tener sindicato ni paritarias. La huelga, ni hablar. Promueve la tercerización laboral, incluso en el trabajo rural, que estaba prohibido desde el año 2011 con el nuevo Estatuto del Peón, que después de muchos años había logrado sancionarlo. Modifica el sistema de inscripción de los trabajadores, licuando la figura del patrón, porque viene cualquiera mañana y registra a alguien que está trabajando y puede ser mi vecino, un amigo, un insolvente por ahí. En fin, se legaliza la figura del testaferro que tantas décadas estuvo prohibida en la legislación laboral argentina. Extiende el periodo de prueba a 6 meses, con lo cual pueden despedir sin consecuencias indemnizatorias. Pero guarda, si se trata de una empresa de más de 6 trabajadores, por negociación colectiva se puede llevar incluso a 8 meses. Y si se trata de una empresa de menos de 6 trabajadores, se puede llevar incluso a 1 año. ¿Qué es esto del periodo de prueba? Un contrato basura en sí mismo. Y esto también se aplica a los trabajadores por temporada. Los que trabajan 4 meses por año van a estar 3 años para dejar de salir del periodo, para empezar a salir del periodo de prueba. Se promueve el despido discriminatorio, ya lo dijimos en este lugar. Te puedo echar a vos, Ludmi, a vos, Rodrigo, a cualquiera de nosotros por su ideología, por su orientación sexual, por ser mujer, por lo que fuera. Esto, perdón que te interrumpa, ¿esto no atenta contra otros derechos constitucionales y no entra en conflicto directamente? Por donde lo mires, Rodrigo. Esto concretamente... Esto va a caer en la justicia, todo. Es violatorio del artículo 16 de la Constitución, pero no solamente. ¿Por qué digo promueve? Porque no lo prohíbe, le pone precio. Cuando la respuesta de la ley debiera ser, es nulo, no puedo echar a alguien por ser comunista, por ser gay, por algo que puso en Facebook, con su simpatía, por ejemplo. Exactamente, y le pone un precio, podés despedir, y es una cuestión de precio, te pago un 50% más, y si sos muy discriminado te voy a pagar un 100%, y es más... Si sos muy de izquierda te pago un poquito más de plata y listo. Pero aparte, corresponde al discriminado tener que probar que ha sido discriminado. Claro, al revés, invierte la... Exactamente. Y autoriza a los convenios colectivos a sustituir la indemnización por despido mediante un fondo de cese al estilo UOCRA. Flexibiliza el estatuto de los trabajadores rurales, como señalé, y el estatuto del personal de casas particulares. Y inventa la figura del trabajador independiente que puede tener hasta 3 trabajadores y ninguno de los 4 va a estar dentro del derecho al trabajo, generando un multiverso donde no existen los derechos laborales. Se incorpora como causal de despido el derecho de huelga, ni más ni menos, al mismo tiempo que a los empleados del Estado se legaliza por primera vez el descuento por realizar una medida de fuerza, autoriza al empleador a negociar con una futura mamá y obligar a ella que en vez de los 45 días que dice hasta ahora que puede dejar de trabajar antes del parto, bueno, con solo 10 días de ventaja con relación al parto, hasta 10 días antes de parir va a tener que trabajar. A ver... Resta todo esto que el texto sancionado se comunica al Poder Ejecutivo Nacional, se promulgue, se publique y entre en vigencia el día siguiente de su publicación. Entonces esto es lo que nos falta para que entre en vigencia. Es decir, el Congreso tiene que comunicar al PEN, el Poder Ejecutivo Nacional... No lo hizo todavía. No, promulgará el decreto con la ley bases, mandará a publicar y al día siguiente de su publicación esto entrará en vigencia. Y es necesario resaltar, creemos que todavía queda un atisbo de Estado de Derecho, por lo cual se tiene que aplicar esta ley a los contratos que empiezan al día siguiente de entrar en vigencia. Son días tristes, la verdad que no tenía buenas noticias, es verdad, tienen razón, y con este frío la verdad que pareciera mucho más triste todo. Son días tristes para la patria, son días tristes para los trabajadores. Al fin y al cabo Evita decía que los trabajadores son la patria, ¿no? Y tristes como lo fue luego de la batalla de Caseros, o de Pavón, como luego del golpe del 55, como lo fue en el 76. Digo nomás, porque me vine acordando de esto en estos días, como dijo Octavio Paz, la victoria siempre es relativa y la derrota siempre es provisoria. Siempre. Muy bien, gracias, Roa. Quédense ahí, que nos queda un ratito más y tenemos sorpresita.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. 38, estamos escuchando Magios. Seguimos en Más o Menos Bien porque este es el momento para mí de mucho disfrute, de mucho relajo y también de conocer voces nuevas. Tenemos a Santino y a Gonzalo de Magios. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Los estamos escuchando, así que a nuestros oyentes ahí metan auriculares que se escucha Capital de Magios. ¿Cómo surgió la banda? Upa, la banda surgió porque... Estamos escuchando a Santino. Con Gonza, básicamente, íbamos a un colegio en el que
No sé si había mucho espacio como para lo artístico, pero como que los pocos que tocábamos era como, che, loco, yo sé que vos estás en la misma que yo. Y había como una especie de festival en el colegio donde podías hacer cualquier cosa artística que se te ocurra, desde pintar hasta tocar, hasta lo que fuera. Medio muestra. Claro. Y era medio Lollapalooza, porque era tipo tocar enfrente de 600 personas, que era el colegio, entonces era como que de repente, por un día eras una estrella de rock. Y con él fue tipo, nos conocimos y fue tipo, vos y yo tenemos que tocar en este festival sí o sí. Armamos en... ¿Pero esto es Capital? ¿Esto fue en Capital, en una escuela acá? No, nosotros somos de Avellaneda, de provincia. Claro, donde las cosas llegan un poquito más tarde, digamos. Para nada. En este programa se defiende demasiado la provincia de Buenos Aires, así que siéntanse como en casa. Nosotros somos totalmente defensores del conurbano, lo hacemos nuestra bandera. De hecho, nuestro lema, ponele, es conurbano for sport. Es como que entre tanta centralidad que tiene la música a nivel, digamos, entre tanta centralidad porteña, tratamos de ofrecer algo distinto. Muy bien. ¿Y cuál es? Porque yo estoy escuchando Capital en este momento y me recuerda, o sea, digo, tiene como un deleite de algunas bandas un poco conocidas. ¿Cuál es el ahí de lo que ustedes dicen? Bueno, es un poco la inspiración viene por acá. Capital es como una mezcla rara, es como, ¿viste la foto esa que está como el guiso de fideos como con un chocolate adentro? Porque es una colaboración que surgió con un amigo nuestro, con Rama Empanada. Rama también hace un pop electrónico bastante lindo y entre los dos dijimos, bueno, tratemos de jugar a hacer algo distinto. Magios en Vivo es una banda de pop con mucha sangre que suena bastante pesada, y Rama se da una buena maña a la hora de producir. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo que suene rockero, picante, no sé, algún riff medio setentoso, no sé, tomamos riff de los Stones, de Kiss, de los Ratones, viste, nada que ver, con una base que después es re Tambiónica, re Miranda. Entonces un poco el chiste fue ese, y como que la letra también fue, bueno, pensemos en algo que nos pase, viste, como en situación de... Es un tema re arriba, ¿qué nos da? Y bueno, es re porteño, es un tema re porteño. Ninguno de los dos es de Capital, o sea, tanto Magios, nosotros no somos de Capital, como Rama, que Rama es de Rosario. Y fue como, che, me pasa que es tan porteño que me hace acordar a este tipo de persona, ¿viste? Como un estereotipo de persona. Y bueno, cantémosle a ese tipo de persona. Que es ese amigo que todos tenemos o tuvimos en algún momento, que se hace el capo enfrente de otros, ¿viste? Como para decir, no, mira qué capo que soy. Y en realidad es un nabo. Tenemos muy el estereotipo de porteño encima, pero muy direccionado. Chicos, ¿cómo están? Yo les quiero hacer una consulta en relación a qué tan difícil, siendo que son muy jóvenes y que vienen del conurbano, es producir, en este caso, música, arte, desde justamente el conurbano, desde la periferia de la provincia de Buenos Aires, en términos de dinero y no solamente de traslados y de cosas que también implican dinero. Pero ¿qué tan difícil es hoy? Complicadísimo. Yo creo que depende igual a qué llamemos producir. Hacer la música no es tan difícil, lo difícil es exponerla. No hay tanto espacio donde tocar. En Zona Sur, por ejemplo, en Avellaneda, nada más tenemos un lugar en el que nos sentimos locales y es Mutar. Y el resto es casi siempre apuntar a Capital, porque ahí es donde se mueve casi todo el circuito cultural, digamos. Yo creo que hoy en día, si sos del conurbano y no tenés auto, por ejemplo, es una complicación. Un detalle mínimo, pero es hiper complicado. Terminás a las 3 de la mañana y no tenés como volverte a Ramos Mejía, por ejemplo. Tenemos muchos compañeros que con esos detalles, viste, de repente o abandonan o dejan de tocar tanto, dejan de tocar en segundo turno porque si no se vuelven retarde. Es la complicación más fuerte es esa, es a nivel, ¿cómo se dice? De espacios. A nivel de espacio, a nivel de transporte. Creo que eso es lo más difícil. Yo creo que también, viste, como a nivel producir, lo que pasa es que si no conociste a alguien que de pronto, no sé, haya estado re nerd en la compu probando cosas, o no tenías un compañero del colegio o de la facu o alguien, viste, que le interese el audio, también te termina empujando, viste, a producir vos solo en tu casa, con lo que haya, digo, con un micrófono de celular, con un micrófono de una placa de audio que te hayas podido ahorrar, viste, con algunos pesos. Como que hay una cuestión muy de hacerlo uno mismo por eso, viste. También de pronto hay estudios de grabación en Zona Sur,
Pero es una data que está como media escondida. Como que si no tenés a alguien de circuito que te tire una soga, no llegás, ¿viste? A esas cosas. Entonces yo creo que hay mucho laburo a pulmón de todos los pibes y de todas las pibas que están produciendo por ahí. Y bueno, también esto de salir a exponerlo a veces es un poco complicado, pero yo creo que cuando las ganas están, las cosas aparecen o los contactos llegan y eso está buenísimo también. Bueno, podemos escuchar un poquito, ¿no? Dale, re. Sí. Ahí preparamos. Se preparan los músicos. Los instrumentos. Lentamente. Versión acústica en esta oportunidad, aclaramos, porque hay un sonido muy de síntesis, de cosas que pasan en la canción que estamos escuchando. Acá va a ser algo tracción a sangre y con guitarras y bajo acústico. Sí. Está buenísimo que pase esto porque nosotros no somos una banda que suele dar muchos acústicos o que sepa tocar, ¿viste? O defender las canciones así tan peladas, así que... desafío. Es un desafío. Escuchamos a Magios. ¿Vamos con la que estaba sonando? Esto se llama Glam. Extrañaba la distancia y el kilometraje eterno. El pasado ya no existe, solo un futuro incierto. Tu figura glamorosa que de bella encandilaba, algo esconde en su reflejo, invisible a la mirada. No quiero que mates todo acá. Lujuria, recuerdos, lindo puede ser acariciarnos en paralelo. No quiero que mates todo acá. Si fui tan sincero y fue tu honestidad brutal la que se disipa lo que siento y aunque ya no quede nada, siempre surge un consuelo. La apariencia lo decanta. No quiero que mates todo acá. Lujuria, recuerdos, lindo puede ser acariciarnos en paralelo. No quiero que mates todo acá. Si fui tan sincero y fue tu honestidad brutal la que separó a los dos. Gracias. Magios en la AM530. Seguimos hasta las 18 horas. Obviamente, estamos con Magio, con Gonzalo Pérez y Santino Bertolotto. Yo tenía una pregunta. Antes habían hablado de la producción, lo que les costaba producir como artistas independientes. Yo lo llevo a la circulación, a la difusión. Hablaron de, cuesta encontrar lugares. Yo lo llevo a las redes sociales, internet, plataformas, que uno dice, acá hay un mundo que nos permite visibilizar cosas. ¿Están así? Más o menos. Es una súper herramienta que te permite mostrar mucho lo que haces. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo laburan eso? ¿O le prestan más atención a lo territorial clásico, el lugar donde toco y ya?
Hay como dos escuelas de pensamiento, porque... ¿Solo dos? Buenísimo. Pero durante mucho tiempo, más que nada, ponele desde la ola indie de 2018 más o menos, había como algo de darle más bola a las redes sociales, viste todo esto, y ahora hay como una contraola que es tipo, Claro. no le damos ni pelota, no subimos el flyer a nuestras redes sociales, entérate en el boca en boca de dónde tocamos y bla bla bla, que es lo que más está, ponerle, de moda ahora mismo. Yo siento que hay que tener una especie de equilibrio. Nosotros le redamos bola a las redes sociales, obviamente, pero es verdad que a veces uno como que se nubla, se ceba con eso, y en verdad lo que determina qué tan grande sos o no es tanto la reproducción que tenés en Instagram, sino el ticket que vos cortás en un show. Porque, no sé, Spotify, YouTube, eso garpa, digamos, en términos de guita incluso. O sea, a ver, en cuanto a guita, yo creo que alguna diferencia hace, que es muy poca a veces en realidad, porque tampoco, salvo que seas Soda Stereo hoy por hoy, cobrar de esa hijo de Spotify es muy jodido. No, pero en una época nos pasaba que teníamos un montón de reproducciones, viste, de oyentes mensuales y bla, no sé, 4 lucas de oyentes mensuales, que decís, che, está buenísimo esto, porque en cuanto a la vista te engorda, viste, como que decís, está pasando algo. Pero veníamos tocando todos los fines de semana y de pronto venían 15 personas a los shows y decís, ok, acá hay algo que está fallando. Tipo, hay alguna cuenta que no me da. Pero, no sé, está bueno también, viste, por eso mismo tener un balance de todo o no creerse que porque uno tiene un buen posicionamiento en redes está todo bien. Esto que decías es clave, y conectándolo con lo que decía él de cortar tickets básicamente, durante un tiempo pasó con las propuestas culturales que eran como muy fuertes en redes, que uno después, ahora cambió un poco, pero uno decía, che, y después a la hora de los papeles, tal vez, no sé, qué sé yo, el Indio no tenía los mismos me gusta que otro cantante de moda, sin embargo llevaba 800.000 veces más gente, ¿no? A un recital. Entonces, ¿cuál es la realidad que te marca seguidores, likes o escuchas con respecto a la experiencia sensible? Ir a un recital, movilizarte, pagar una entrada, de hecho ahora todo es un poco más caro y más complejo, ¿no? Y la pregunta es básicamente, ¿es más difícil, y siguiendo a Quique, es más difícil justamente instalarse, difundir, mostrar, que grabar o hacer un disco? Sí, totalmente. Creo que es mucho más complicado instalarse en una escena, ¿viste? Como de pronto estar rodeado de colegas, ¿viste? O sentirse en un circuito que está formando parte de algo grande. Ni siquiera sé si algo grande, algo que camina, de una movida donde sabes que hay gente que va a ver bandas. Grabar un disco yo creo que lo puede hacer hoy por hoy cualquiera que tenga una idea buena y muchas ganas de sacarlo adelante. Incluso hasta sin conocimiento, te digo, papá, hasta con notas del celular, un audio de WhatsApp, te puedes grabar algo lindo. Pero el hecho de instalarte en una escena es bastante más complicado, pero no porque el colega te excluya o lo que sea, todo al contrario, ¿viste? Yo celebro cada vez que veo bandas nuevas dentro del under de Buenos Aires como metiéndose, sino lo que yo siento es que a veces es muy complicado entrarle al público. Entonces ahí es donde está. Ya desde el vamos, desde que, no sé, sabemos que está todo bastante más caro, son pocos los que te pagan una entrada, los que te vienen a ver, los que después les copó y te escuchan en Spotify. No sé, eso ya cuando pasa eso, te cae alguien, viste, sin saber qué pasó, que viene a ver una banda amiga y te dice, che, loco, me encantó, los voy a buscar. Y para mí eso ya está, es 1-0 arriba. Claro. Yo ya me voy contento a mi casa, o sea, el único que me vino a ver, ya está, me puedo ir a dormir contento. Y pasa algo que, un poco de lo que Rodri hacía referencia hace un rato, en términos de que ahora hay como un boom de, digamos, de ir a ver, ¿no? De ir a ver bandas, como de repente ahora toca a alguien y se llenan todas las funciones. ¿Notan eso en los distintos ámbitos en donde están, digamos? Absolutamente. ¿Sabes en lo que noto mucho eso, digamos? En la oferta, más que nada de lugares en los que puedes ir a tocar, por ejemplo. Nosotros arrancamos a tocar nuestros primeros pasos en 2019. Justo al toque nos cayó la cuarentena, fue un clavo, la verdad, terrible. Más que nada una banda que recién arranca, pero al mismo tiempo, bueno, tuvimos tiempo para mejorar el sonido y todo. Sin embargo, creo que ese, digamos, espacio que pasó entre lo que vivimos en 2019 y lo que estamos viviendo ahora, te hace darte cuenta del abismo que hay y el abismo de desarrollo que hubo, digamos, a nivel oferta. Como te digo, hay muchos más lugares para tocar, infinitos.
Hay doble turno, que antes no existía. Hay muchas más bandas también, lo que hablábamos antes. Y los lugares culturales, además, son más copados en el sentido de que no te piden plata para tocar, por ejemplo, la mayoría. Es un poquito más democrático. Y mencionaste la pandemia. ¿Cómo fue el proceso productivo en la pandemia? Nosotros, por suerte, a nivel banda, creo que fue el único aspecto positivo que le pudimos sacar a la pandemia. Digo, estábamos los tres bastante aburridos entre la cursábamos todos online y en los tiempos libres nos mandábamos, demos. Aprendimos a grabar en casa, como así, de golpe. Bueno, te mando esta maqueta que grabé con el celu, fíjate vos que puedes jugar. Y así estuvimos toda la pandemia. Y ni bien terminó, ponele en febrero de 2021, por ahí nos juntamos todos a convivir 5 o 6 días y grabamos todos los demos de corrido de lo que fue Presente, el disco que sacamos el año pasado. Es un poco un disco hecho en laboratorio, no es un disco tocado. Bueno, escuchemos un temita más. Dale, creo que voy a afinar porque no sé si se me... Afine tranquilo, que tenemos tiempo. Pero bueno, ¿con qué vamos? ¿Con Los Veranos? Vamos con Los Veranos. Esta es una ¿Del canción, disco Presentes? Esta es una canción que se llama Los Veranos, del disco Presente. Y es una canción, lo que yo llamo nuestra especie de homenaje al rock más clásico de acá de Argentina, más nacional. Nada, es una canción simplemente. Cuando quieras, El viento trajo un recuerdo que retrata mis anhelos. Quizás no pueda encontrarlo suficiente para vos, pero quiero decirte algo, aunque cueste confesarlo, que de todos mis veranos siempre fuiste lo mejor. Miro por la ventana, me aturde el sol de la mañana. Mis madrugadas se enredaron en tu mirada, uniéndonos mientras se pasan las semanas. Y tuyas son las palabras que alejan mis fantasmas, que me dan ganas que te quedes hasta mañana y no enterarme nunca más de nada. Y me pongo a pensar mientras veo el reloj pasar, que me sedujo lo incierto. Podernos encontrar, el tiempo congelar, escondernos de esta realidad. Solo queda esperarte, quedarme despierto para seguirte en un sueño y teletransportarme a donde quiero estar. El viento trajo un recuerdo que retrata mis anhelos. Quizás no pueda encontrarlo suficiente para vos, pero quiero decirte algo, aunque cueste confesarlo, que de todos mis veranos siempre fuiste lo mejor. Fuiste lo mejor. Para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa 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 Muchas gracias. Tuvimos a Magio. Quiero que tiren fechas.
Sí, hay ahí en la memoria, porque yo no soy buena con la memoria, entonces le doy pie a la gente que se olvide las cosas. Yo soy el hombre calendario. A mí en la banda me cargan porque soy el hombre calendario. Me acuerdo siempre todas las fechas. Bueno, de hecho, si hay alguien escuchando, si hay alguien del equipo que se haya quedado con ganas de vernos en vivo, sí, señor. Hoy tocamos a las 23 horas después del partido en Morón, en Laberinto, Espacio Cultural. Es a beneficio, todo lo que se recaude va al comedor El Pericón en Merlo. Están las entradas por Passline, todavía están disponibles. Muy bien. Y después nos quedan estas últimas 3 fechas de la mitad del año, que son el próximo jueves en el Centro Cultural Bula, acá en Bulnes y Lavalle. Gratis. Muy importante, gratis. La última es totalmente la palabra mágica, gratis en el Bula, a las 20 horas. Con Amigo de lo Ajeno, Muñecas, Blockbuster, va a ser una gran fecha. Y sábado próximo, sábado 6 de julio, a las 20 horas en Casa Pulsar en La Plata. Y con esa nos despedimos hasta septiembre. Muy bien, hacen una pausita. Gracias, chicos, por haber pasado por Más o Menos Bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, aguante ustedes. Se quedan ahí con Atilio Borón en Diálogo Internacional. Gracias a Flor Frexa, a Vicente Castro, a Agustín Mina. Gracias de la calle. De nada, un gusto. A Ana Ávila. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias. ¿Lugones? Bueno, muchas gracias. No, siempre. Por favor, a vos, el gusto es tuyo. Nos encontramos la próxima semana por acá en la Radio de las Madres. Quédense con Atilio Borón. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad.